Bienvenidos a otro episodio de A5X. En este episodio, como lo podrán notar, estamos estrenando estudio y tenemos un tema que me encanta, en especial porque genera mucho debate, y es la comunicación. ¿Por qué genera debate? Porque yo creo que yo me comunico bien, pero Paula no está de acuerdo. Y en este episodio vamos a entender por qué. Vamos a hablar un poco sobre la comunicación en esta era de la inteligencia artificial, qué ha cambiado y qué no ha cambiado. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cómo nos tenemos que comunicar para que la gente de verdad nos entienda. Porque una cosa es que nosotros nos comuniquemos bien y bonito y que el mensaje se vea muy completo y que el mensaje tenga mucho contexto, y otra muy diferente es que la persona que esté recibiendo ese mensaje de verdad entienda lo que se le está comunicando. Y ahí hay una brecha de comunicación que es interesante porque va mucho más allá de cómo está el mensaje compuesto, sino que también entra y tenemos que entrar a pensar en con quién nos estamos comunicando. El nivel de comunicación que nosotros tenemos que tener con cada persona es distinto, porque cada persona tiene una manera distinta de procesar la información también. Y creo que especialmente en cargos de liderazgo es súper importante entender con qué personas hay que ajustar ligeramente la comunicación también. Pero antes de saltar a eso, vamos a hablar un poco sobre justamente el tema de la IA y en qué momento nosotros de pronto estamos ya haciéndolo sin ni siquiera pensar, ¿cierto? Y es cuando fue la última vez que tú escribiste un mensaje con inteligencia artificial. ¿Con inteligencia artificial? Ujú. Hace 30 segundos, antes de empezar esto, estaba ahí como... Enviando un mensaje, ¿cierto? Y eso nos pasa a todos. Y hoy en día uno... No creo que a todos, pero le está A pasando. muchas personas, sí, Ajá. le está pasando a muchas personas en la industria. Y a la larga, lo particular de esto es justamente cómo lo están haciendo y cómo lo están armando. Y creo que eso también juega un papel importante en la manera en la que le estamos dando el uso a la inteligencia artificial. Porque no podemos caer en pensar que es una inteligencia completa, ¿cierto? Es una inteligencia artificial y para que funcione como nosotros queremos hay que hacer un montón de cosas que seguramente tú nos vas a poder contar más adelante, porque la inteligencia se vuelve inteligente en la medida en la que tú le das contexto, en la medida en la que tú le das información útil para poder ayudarte de verdad. Entonces, bueno, con esto en mente, como lo veníamos hablando durante este año, ya aquí pasamos un poquito de el cómo nos vendemos en el trabajo, de el cómo nosotros entramos a participar activamente en vendernos de una mejor manera, en comunicarnos o en comunicar nuestras ideas de alguna manera, a cómo hacemos para interactuar con otras personas realmente, en cómo nosotros de verdad entramos a tener una relación con otras personas en el día a día en nuestro trabajo. Entonces, con esto en mente, tú, ¿cierto? Que envías muchos mensajes con inteligencia artificial. ¿Has recibido mensajes con inteligencia artificial que tú dices, no tengo ni idea de qué es lo que me acaban de escribir? Sí, claro. ¿Y por qué crees que se debe eso? ¿O a qué crees que se debe eso? Pues yo pienso que yo, por el contrario, con lo que tú dijiste ahora, no estoy de acuerdo. Shocking. Porque yo creo que la inteligencia, tú dijiste como la diferencia es que es una inteligencia artificial y que por eso es que no, eso no tiene nada que ver. Yo pienso que en realidad para mí la comparativa entre la inteligencia artificial y la no artificial es muy similar. O sea, yo creo que estamos en un punto donde muchas cosas funcionan muy parecido y yo sistemáticamente pienso cuando hablo con cualquiera de las dos inteligencias de una manera similar. Y lo que yo pienso ahí es lo que empieza a suceder con la inteligencia artificial es un tema de contexto. Yo creo que cada vez se ve más, pero eso es lo mismo que sucede con las personas. Hagamos de cuenta que volvemos a antes de la inteligencia artificial, el ejecutivo que ya lo logró es un ejecutivo que tiene secretaria. ¿Cierto? Es como uno de los símbolos de que, wow, ya soy ejecutivo, tengo secretaria, ¿no? Y si nosotros vemos a esa inteligencia no artificial, le pasa algo muy similar y es, si quiere responder o si quiere, como si tú vas a empezar a meter a la persona en un flujo donde te responde los mensajes, donde te responde los correos, lo primero que necesita para hacerlo bien es contexto. ¿Cierto? Entonces es un patrón muy similar y la información a medida, imagínate, tienes esa secretaria y a medida que empiezas a redactarte los correos, seguramente se va a equivocar. Y lo que sucede es que uno es al final, o sea, el ejecutivo es la persona que tiene la responsabilidad de que el correo, el mensaje
la carta salga bien hecha. Ujú. Entonces, el flujo es muy similar. Si a mí la secretaria me hace un correo mientras yo sé que ella está aprendiendo, yo voy a revisar y yo voy a dar feedback. Y eso va a ser parte del contexto de ella para seguir haciendo el mensaje mejor. Ujú. Entonces, cuando tú me preguntas que si he visto malos mensajes, sí, y he visto mensajes en los cuales la persona que está utilizando la inteligencia artificial no ha hecho el trabajo necesario, uno, para darle el contexto, para darle el feedback y para enseñarle a hacerlo bien. Y enseñarle a hacerlo bien también, hoy en día, pues con inteligencia artificial tiene ya unas palabras puntuales, tiene una cosa que se llama skills. Ujú. Y el skill va mucho con cómo le enseñas a responder, ¿cierto? Que sea en tu tono, que sea en tu estilo, que sea en lo que hablamos ahora. Incluso cómo responderle a la persona A, cómo responder a la persona B. Todo eso es algo que se enseña y es ese concepto de skills. Pero mira lo que lo mismo que yo te digo. Imagina, piensa en la secretaria. La secretaria tiene que También tiene pasar por el mismo skills. flujo. Exacto, tiene skills. De pronto no son un archivo MD, pero están ahí. En algún momento se desbloquea el skill ahí arriba, ¿no? Sí. Y el skill es el mismo. Cuando tú te sientes y le dices, mira, es que con Luisa le respondes así, con María José le respondes así. Ujú. Y eso tienes que sentarte y explicarle eso a la secretaria y decirle, ay, pum, se desbloquea ese skill y dice, ah, ok, entonces entiendo que a esta persona le hablo así, a Paula le digo esto, a esta le digo Paula esto, no le tal. respondo. Paula no le responde, exacto. Ignorarle. Exacto. Eso es un skill también, se llama Ignore Paula. Ignore Paula. Entonces ahí viene Puntualmente el ahí. tema y es, porque estamos muy de acuerdo. A lo que voy es que muchas personas hoy en día no caen en cuenta de que eso es importante. El hecho de que la Ujú, inteligencia artificial esté ahí no significa que venga aprendida, hay que enseñarle también. Y creo que ese es el gap que muchas personas todavía no terminan de cerrar o no terminan de entender. Si ujú, bien es inteligencia, sigue siendo una inteligencia que hay que alimentar, porque la inteligencia es artificial y para que funcione, pues tú tienes que meterle todo ese contexto. ujú. De acuerdo con que es igual que, pero aquí estamos hablando de personas que de pronto no han tenido y a lo mejor nunca van a tener una secretaria. Hoy en día ya con Cloud, Claudia puede ser tu secretaria fácilmente. Pero bueno, más allá de eso, entremos a pensar entonces en, volviendo al tema de la comunicación y saliendo nuevamente del tema de la inteligencia artificial, antes de que volvamos a eso, quiero que tú también me cuentes cuáles son los problemas reales y grandes que hay en la comunicación. Por ejemplo, y eso lo hemos visto, y puntualmente, por ejemplo, con candidatos en Mm, entrevistas y demás trabajando con Lupa, vemos mucho que está el candidato que expresa muy bien una idea, que de pronto no es tan buena, y está el candidato que tiene una muy buena idea, pero como que no da pie con bola para conectarla. ujú. Que bueno, aquí podemos entrar en la filosofía buena. Entonces, ¿cuál era la realmente buena idea? ¿Cuánto es la que se comunicó bien versus la que no? Pero tú has visto eso y qué otras repercusiones ves tú que tengan este tipo de problemas o en qué otros escenarios ves tú que se encuentre esa problemática. Ok. Pues yo pienso que, y volviendo al tema de la inteligencia artificial, yo creo que las personas que se comunican bien antes de la inteligencia artificial son las mismas personas que se pueden comunicar bien después, porque entiendes como unos conceptos y unos principios fundamentales de la comunicación. Y eso es algo que nosotros hemos hablado en otros episodios de qué componentes hacen que la comunicación sea buena. Cuando hablamos de comunicación asertiva, cuando hablamos de como de estos componentes y estas cosas, es justo eso. Y yo pienso que es un mensaje o un quote famoso, que creo que lo resume muy bien, que es totalmente lo opuesto de lo que hoy en día uno ve con inteligencia artificial. Tú ahorita me preguntaste como cuál es para mí una de las señales claras de que la persona no le puso el trabajo. Es cuando te llega como un documento o un mensaje como re largo. Sí. Y es como, No. o sea, hay a veces como que el mensaje es como, no sé, algo sencillo, ¿sí me entiendes? Es como, hay que cambiar una letra, hay que cambiar un botón, hay que aprobar algo y el mensaje es como de 3 páginas para decir como bla, 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 y por allá al fondo es como, y hay que hacer esto. Y el objetivo del mensaje era esa última línea y Ujú. estaba metida en un montón de yo no sé qué. Entonces, el quote que nosotros habíamos hablado es, si tuviera más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. If I had more time, I would have written a shorter letter. Ujú. Y eso para mí es eso para mí es muy adecuado. Y hoy en día es que más se ve. Y cuando alguien, entonces algo puntual que tú me dijiste, pum, ser conciso. Eso para mí me parece que es importantísimo. Bien, eso me parece que es interesante también,
Vamos a hablar un poquito de algo que acabas de decir y es decir algo. Sí. Dime. Sí, porque para cerrar la idea, yo creo que lo que hemos hablado es, y con lo que tú empiezas, es cómo adaptas la comunicación de acuerdo a la persona con la que hablas. Ujú. Y hay algo que me parece interesante, nosotros hemos hablado mucho en estos episodios de cómo uno crece en la carrera y todo eso, y hay algo que yo veo mucho y eso se ve mucho con la inteligencia artificial. Ok. ¿Por qué lo digo? Porque si nos devolvemos a hace 6, 7, 8 meses, cuando estaba empezando, pero los modelos eran como ¿cierto? El Ujú. tal, Sí, sí, a ver, el 2 puntos, yo no sé qué, estamos ya en el 5, ¿no? sí, sí. Había como mucha cosa de prompt engineering. Había mucha curso, de prompt engineering. Porque tenías que darle como una instrucción muy buena, o sea, porque era muy estúpido, era Sí. muy idiota el LLM. Y entonces tenías que darle como la recontrainstrucción o si no, no hacía lo que tenías que decir. Y tenías que escribirlo de cierta manera, con ponerle guardrails en Sí, todos en los todo, porque como que si no mensajes, decías esto, iba y borraba la base de alucinaba, sí. datos. Un poco. Mándale un mensaje a Luisa, pum, borré la base de datos. No. Bueno, encontraba a Luis, entonces borré todo. Sí, eso pasaba en esos modelos. Y hoy en día, el modelo nuevo es un modelo que tú le dices como, mándale mensaje a Luisa, y le manda el mensaje bien, ¿sí me entiendes? Sí. Pero le diste un prompt muy chiquito. Entonces, lo que yo siempre digo, volvamos a traer eso a los humanos y volvámoslo a entender cómo le escribes a un senior, a una persona con seniority, y cómo le escribes a una persona junior. Ujú. Y lo mismo pasa, ¿no? Si yo le escribo a un junior que haga algo y no le pongo como todo el contexto y los guardrails y le digo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, solo esto, va a decir, ay, no, le iba a mandar el mensaje a Luisa y Y borré borré la la base base de de datos. datos. Entonces, Que también nos ha pasado, sí. entonces eso, eso es algo que sucede. Sí, En sí. cambio, con una persona senior, tú le dices como, pum, de una, ¿sí me entiendes? Lo coge, va y lo busca, llena el contexto y lo ejecuta. Y eso es lo mismo que está pasando con los modelos a medida que van saliendo. Yo por eso siempre uso el mejor, porque yo le digo, "Pum", y eso va y me De hace las una vez cosas lo bien, ¿sí me recibo. entiendes? Entonces, eso me parece que es como muy clave y me parece que es algo muy interesante de cómo comunicarte y entonces conciso y lo adecuo igual si le escribes a Jun, igual tienes que ser conciso, pero tienes que darle muchísimo más prompt engineering. Sí, Entonces, sí, sí. concepto Bueno, clave ahí. vamos a hablar de algo que es interesante porque va a ver cómo le vas a meter la parte de inteligencia artificial a esto. A todo, todo, sí. Porque aquí me gustaría que charláramos sobre los tipos de comunicación que existen y esto ya va mucho más en la interacción con otra persona. Ujú. Y es cómo se llega realmente a los malentendidos. Hay libros, ¿cierto?, que son muy interesantes. Sé que varios de estos los hemos leído, que uno de ellos es Super Communicators, que habla de los tres tipos de conversaciones básicos que hay en una conversación en general. Sí, como los 3 objetivos, ¿no? Correcto. De la comunicación. Entonces, los 3 objetivos pueden ser una que es práctica, es decir, qué es lo que estamos haciendo, tomar decisiones, hacer planes, proponer soluciones. La emocional, en donde la persona quiere ser escuchada, donde la persona no necesariamente quiere ser corregida o recibir un feedback, sino netamente quiere simplemente expresar sus emociones. Y la social, que es una en donde buscamos más bien conexión, identidad, sentido de pertenencia y demás. Ujú. Aquí juega un papel muy importante el estar en sintonía con la otra persona, porque a la larga, si tú y yo estamos teniendo una conversación, yo la estoy viendo de una manera y tú la estás viendo de otra, no estamos teniendo la misma conversación, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es algo importante y que además es un error muy común cuando estamos comunicándonos con otras personas. ¿Tú en dónde ves eso? Comencemos por ahí. ¿Cuál es el tipo de conversación que tú más tienes en tu día a día? Pues eso es algo que mientras tú lo describías iba pensando. Y hay dos cosas. Uno, en el ambiente, porque estamos hablando mucho de como ese crecimiento laboral. Entonces, en el ambiente laboral creo que obviamente hay unas preferencias, ¿no? Que ya las voy a decir. Y también creo que son más, ¿cómo se dice? Se me olvida esa palabra, agravadas. O sea, sí, es una palabra, ¿no? Sí, agravadas. Más agravadas en el ambiente remoto. O sea, se vuelven incluso más fuertes. Sí, sí, sí. Entonces, agravadas. ¿sí se dice así? Sí. Yo dije, me voy a arriesgar. Se vuelven más graves en un ambiente remoto.
Entonces, se vuelve más grave en un ambiente remoto porque normalmente, y eso lo vemos, ¿no? Aquí en Fuse nosotros tenemos algo híbrido donde la mayoría del tiempo es remoto, pero tenemos oficina. Y cuando estamos en la oficina y estamos comiendo y estamos haciendo eso, tienes más conversaciones de cómo te estás sintiendo y quiénes somos que las prácticas. Pero en el ambiente remoto, cuando estás en la videollamada, casi siempre es el qué, la práctica. Y algo que me parece a mí como interesante y que yo veo es cómo desarrollas la habilidad como manager, hablando aquí para las personas que quieren ser managers, cómo desarrollas la habilidad para poder construir en los one-on-ones conversaciones con el otro enfoque, o sea, que sean más de cómo nos estamos sintiendo y quiénes somos. Entonces, bajo ese framework, cuando yo hago o tengo los one-on-ones, siempre procuro empezar ya con algo corto de cómo te estás sintiendo y quiénes somos. Y como que ahí la gente cuenta un poco más de su vida, de sus, lo que sea, de su vida personal. Y después hacer como una transición más fuerte a, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo aburrido. Y entramos al tema del trabajo. Y creo que eso es algo que es importante que la gente lo desarrolle. Porque muchas veces tú caes como, pum, entras a la llamada y dices, listo, topic 1, punto 1. Y toda la conversación y toda la comunicación se vuelve solamente transaccional. Pero en este tema de construir química de equipos, de construir equipos, de entender todo eso, es muy importante que se genere, eso ya lo hemos hablado también en otros podcasts, ¿no? La vulnerabilidad, la confianza, y tienes que tener el otro tipo de conversaciones que a veces, como te digo, en el ambiente remoto me parece que es más difícil que surjan naturalmente, entonces tienes que ser más explícito en buscarlas. Bien, en ese aspecto, en lo personal, pues yo honestamente siempre creo que eso es algo que en el ambiente remoto la gente cae mucho en pensar o en cerrarse a tener esas conversaciones porque estamos como también en la época de la productividad. Entonces, como que cuando yo entro, el primer one-on-one que yo tengo con una persona siempre, en cualquier ambiente y con cualquier persona, el primer ambiente lo hago netamente entre emocional y social. Y la gente generalmente está todo el tiempo como que ok, ¿y tienes algo para que hablemos? Yo vuelvo y traigo el tema social, como que no, pero me estás contando de tu vida, o sea, termina de contarme, quiero saber más sobre ti. Y a la gente siempre le choca un poco, y yo siempre termino mis one-on-ones explicándoles justo que la idea de este primer one-on-one es eso, es conectar y es conocernos y es aprovechar esos espacios, porque si no, no vamos a tener otro espacio de conocernos y de conectar. Entonces, cuando la gente ya sale de ese mood de, ok, o sea, todo esto es adrede, no estamos perdiendo tiempo, también como que les suena más a, wow, o sea, sí estamos haciendo algo que es productivo. Y a raíz de esas conversaciones siempre surgen cosas muy interesantes, porque a la larga creo que eso es lo bonito de las comunicaciones más sociales, entre comillas. Las emocionales no me encantan, no soy fan de las conversaciones emocionales, pero sí soy muy fan de las conversaciones sociales, porque siempre encontramos puntos donde la gente conecta. Y pienso mucho que además cuando estás trabajando, liderando equipos y demás, consigues entender también lo que motivan a la persona con la que estás hablando, el camino con el que quiere empezar a crecer, hacia dónde se quiere dirigir, y todo eso te ayuda mucho a llevar esa interacción con esta persona y con el equipo además de una manera más sana. Sí. Entonces, bueno, eso lo quería comentar. Ok. Bueno, con eso que tú decías, yo estoy en desacuerdo. Shocking again. Pero más que todo en lo que decías como que la primera reunión es como tan o solo sobre eso. Yo por el contrario, y creo que eso estoy en desacuerdo, pero no creo que sea mala tu approach, te funciona a ti, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me funciona a mí es más hacerlo gradual, como que no sea tan como, hoy vamos a hablar de nosotros, ¿cierto? Sino es como, no, se va dando y creo que la confianza también se construye y la gente cada vez siente más apertura a contarte las cosas de una manera también como intentar que sea más normal, no tanto como, no, este primer one-on-one es solo para que hablemos de la familia, de los hijos, etc. Vale aclarar que no es tan así, ¿no? O sea, yo le llamo one-on-one a la primera sesión que llamamos one-on-one. Siempre hay una sesión de intro, de conocerse, más laboral, pero vale aclararlo. Pero más allá de eso, y antes perdón, ¿tienes otra idea que cerrar ahí? Sí, pero se me fue. Sí. Okay. Bien.
Entonces, lo otro que tenemos respecto al cómo entrar a esas dinámicas, porque creo que es algo que no solamente debe caer en el líder. A la larga, una persona que tiene ganas de crecer, inclusive como un individual contributor, también tiene que ser capaz de traer esas conversaciones a la mesa. Ya. Y parte de traerlas a la mesa es entender qué tipo de estrategias pueden llegar a ser. Hay varios frameworks, uno de ellos, que no lo conocía, es la herramienta de Duhigg, que son las preguntas profundas, entre comillas. Entonces, las preguntas profundas es más allá de preguntar directamente algo que tú puedas responder como bien o mal, ¿cierto? Es poder preguntar algo que te invite a contar un poquito más. Entonces, por ejemplo, en vez de preguntarte si te gusta tu trabajo, es qué es lo que más te gusta de tu trabajo, porque eso te invita a contarme más cosas sobre ti. Y creo que esas son pequeñas cosas o pequeños frameworks que pueden ayudar a que la gente encuentre esos puntos de conversación en donde se abren contigo realmente, y es hacer preguntas más allá de lo transaccional. Y hay otras cosas, ¿no? Ya mucho más de técnicas de comunicación. Ibas a decir algo, dale. Sí, me acordé de lo que... Ya, todo este rato estuviste intentando acordarte. No me acordé de ese tiempo, en realidad. Shoot. Es algo que con el framework anterior de entender, porque con el framework anterior yo creo que no quedó claro en qué momento te metes en problemas cuando no aplicas o entiendes cuál de los modos está activado. Y yo quería dar un ejemplo que creo que es muy útil para las personas, y es: los jefes tienen emociones, ¿cierto? Eso es importante, ¿sí? Y en ocasiones esos jefes están bravos, están estresados, están frustrados. Y a veces hay una reunión donde el jefe dice algo estúpido, ¿sí me entiendes? Dice algo como, no, el jefe está pero llevado. Y lo que sirve mucho con el framework es entender que la conversación que se está teniendo en ese momento no es del qué. Cuando el jefe se calme, tiene uno la conversación del qué. Esa conversación es solamente de escucharlo, dejar que vent, decirle que todo va a estar bien, terminar la reunión y después volver y decir, mira, lo que dijiste la otra vez no tiene sentido, y como que ya, ¿sí me entiendes? Entonces, eso me parece que es como algo práctico del framework, que la gente puede decir, ah, sí, sí, me ha pasado, ¿no? Y que también salva de muchos problemas, porque si tú en ese momento no entiendes cuál es el contexto de la conversación y te metes en que no, es que eso no es así, es que eso no es así, va a escalar la furia de la otra persona, y tu mensaje del qué nadie lo va a escuchar. Así, por más que lo expliques con lógica, sabes que tiene la razón, no va a funcionar. Entonces, si entiendes eso, ahí vas a ver que puedes ser mucho más efectivo, ahorrarte dolores de cabeza y pues... Un 90% de las discusiones que hay en el trabajo son por dos personas que están teniendo dos tipos de conversaciones diferentes al mismo tiempo, sin darse cuenta. Y creo que eso es lo que es más, digamos que más clave en el punto, y lo que te decía, es algo que uno tiene que aprender a, como le acabas de decir, uno tiene que aprender a detectarlo a todos los niveles. O sea, es una cosa que cae en el plato de cualquier persona que se esté comunicando con alguien más, y es intentar leer eso en la conversación. Sí, es qué tipo de conversación estamos teniendo. Sí. Eso, por ejemplo, lo vemos mucho también como un problema en entrevistas. En las entrevistas también pasa que a veces tú quieres entender a la otra persona, y la otra persona está full en modo práctico, yo tengo que demostrar lo que sé hacer y demás. Y a veces las empresas realmente quieren es entender qué tanto tú haces un match cultural con ellos, qué tanto vas a conectar con el equipo, y por ende la conversación es por derecha diferente. Pero si el candidato no es capaz de ajustar eso durante la entrevista, es difícil llegar a los resultados que se esperan. Entonces, bueno, ahora sí, cuéntanos cuál es la conversación que más disfrutas tú, que no nos dijiste finalmente. ¿Conversación que más disfruto? Sí, de las 3 tipos de conversaciones que hay. No, yo no creo que haya una que más disfrute más. No, simplemente la que más tienes son las conversaciones prácticas. Las conversaciones prácticas son las que más tengo, sí. Ok, bueno. Y ahora vamos a retomar justamente el tema de la inteligencia artificial. Y es, ahora sí, ¿en qué momento nosotros de verdad somos más productivos comunicándonos con inteligencia artificial que no? Ya lo hablaste un poco, y depende de que también lo sepamos utilizar. Un disclosure aquí importante para cualquiera que nos esté escuchando: nadie lee tus documentos de 90 páginas, nadie los va a leer nunca, de pronto otra inteligencia artificial. Pero es importante que lo sepas, persona que nos está escuchando.
nadie va a leerlos. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender y es en qué momento le invertimos realmente el tiempo a hacer un documento y cómo invertimos ese tiempo de verdad. Sí, yo justo estaba como pensando en eso hace poco y yo tengo algo, y hablando de comunicación, es un tipo de comunicación que es como rapid fire burst communication. Yo escribo como en pequeños fragmentos y rápido y es como para intercambiar como datos muy puntuales. Hay algo que me parece que a mí que es como interesante que la gente no debería perder y es esa capacidad de hacer eso, porque es justo como lo que hace que la cosa fluya sin que tengas que ponerle mucha decoración a las cosas. Entonces, eso es algo que me parece que es como vital y tú todavía buscas la inteligencia no artificial como para ese tipo de cosas. Cuando tú sabes que como que, mira, necesito un resumen rápido. Es como, ya, ¿me entiendes? Como, es esto y ya. Que puedes ir a la inteligencia artificial y después como indagar, pero es eso. Entonces, ese tipo de comunicación creo que es algo que no se puede perder. Ujú. Y es una de la comunicación. Por ejemplo, que cuando me preguntaste más que si yo prefiero alguna de la otra, no, pero sí prefiero este formato, sería más de cómo comunicarme de manera síncrona. Bueno, yo creo que en live también. También También prefieres corto síncrona. y Sí. conciso. De acuerdo. Algo que mencionan, esto es del autor Ethan Mollick en Cointelligence, es justamente que es importante que la inteligencia artificial produzca, pero que siga siendo el humano el que juzga, ¿cierto? Y es nunca perder ese layer Sí, donde te pule justamente, sí, porque eso es algo que está pasando, ¿no? sí. Y hay algo que me parece muy interesante de eso y es lo que he venido diciendo. No es nada diferente de la inteligencia artificial a la inteligencia Normal. normal. Entonces, hay otro de un libro que me gustó mucho y siempre se me quedó grabado. Creo que era Andrew Carnegie, pero don't quote me on it. O sea, no estoy seguro. eh, que tenía como a la gente con la que trabajaba y una vez uno de sus empleados fue y le entregó un reporte y bueno, él lo dejó ahí, se fue y al otro día volvió y le dijo, bueno, ¿qué tal el reporte? Y él cogió y le respondió, ¿este es tu mejor trabajo? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Y le dijo, no, se lo llevó. Volvió y lo trajo después. Dijo, listo, se fue. Al otro día volvió, ¿qué tal el reporte? Y él otra vez dijo, ¿este es tu mejor trabajo? Se lo llevó. Otra vez lo trabajó. Y lo volvió y lo dejó, volvió. Y le dijo, lo mismo, ¿este es tu mejor trabajo? Y él dijo, sí, ya estoy harto. Pues ya se enojó, como que sí, es lo mejor que puedo hacer, ya no me voy a volver a hacer ese reporte. Y él dijo, está bien, esta vez sí lo leo. Eso me encantó, porque ¿cuánto habrá mejorado desde la primera vez hasta la tercera? Y me parece que es muy interesante porque cuando lo que tú necesitas son esos loops de feedback y los loops de revisión, y los humanos lo necesitan, y la inteligencia, todo se beneficia de un loop de revisión, Ujú. sea humano revisando a IA o IA revisando a humano, todo se beneficia de eso. Entonces, yo puedo producir un contenido y tener la IA que me lo revise y va a mejorar. O la IA puede producir un contenido y ser yo el que lo revise y va a Ujú. mejorar. Entonces, ese loop me parece que es muy... Y obviamente, yo puedo producir un contenido y tú me lo revisas y va a mejorar. Ese es como el loop de los libros, ¿no? Tienes el escritor y el editor. El escritor y tienen un loop de produzco esto, lo revisas, vuelvo y produzco, lo revisas, y eso es lo que hace que mejore el contenido que está ahí, ese feedback loop. Ujú. Y eso pasa también con la inteligencia artificial. Entonces, aquí obviamente este no es un episodio de cómo crear agentes ni nada de eso, pero hasta para un mensaje, haciendo un loop rápido con inteligencia artificial te lo mejora. Claro. Hay, por ejemplo, formas de utilizarlo. A mí creo que depende mucho del momento en el que estamos construyendo el mensaje y del tipo de mensaje. Cuando estamos hablando de un mensaje que debe ser corto y que quiero refinar, normalmente lo escribo y se lo paso a la IA. Pero cuando estamos hablando de un documento, de una propuesta, de algo como más grande, le doy el contexto y la IA produce el primer draft y luego yo modifico sobre eso, o sea, le doy el contexto sobre eso.
Me parece que es particular porque hace poquito alguien me decía como que, pero o lo usas todo así o lo usas todo así. Y le decía yo, no, o sea, la IA tiene muchas formas de utilizarse y creo que uno tienes que aprender a buscar esa manera en la que tú realmente le estás sacando el mayor provecho. Ujú, Hoy puntualmente, es historia aquí derailing a bit, hoy puntualmente me di cuenta de que yo necesito refinar mucho los mensajes cuando son de cara con los clientes, especialmente porque ahorita mi capa, yo soy el layer de escalación. ujú, Y cuando escalan, pues ya los clientes han sido o groseros o toscos y a mí esas cosas me molestan un montón. Y es muy lindo porque la IA siempre me dice como que voy a cambiar esto porque está sonando un poquito agresivo. Y es como, gracias, porque es verdad. Y ese es el tipo de, hace poquito implementamos un skill justamente que es para como un conciliador y lo que hace el skill es, le puedes hacer una pregunta y lo toma desde distintas perspectivas para corregírtelo desde ujú, distintas perspectivas. Me pareció muy particular, pero me ha gustado porque te da ese tipo de insights que tú de pronto no ves por derecha. Y ujú, creo que a la larga uno también tiene que entender que la inteligencia artificial también le alimenta la inteligencia a uno. Entonces, de verdad hay que leer el feedback que te entrega la IA, ujú, porque también pasa eso. Hoy día uno ve que la gente copia y pega y ni siquiera leyó lo que copió y pegó. ujú. Entonces, eso es un insight que es interesante y es, antes uno veía un texto súper como bien escrito y todo, y es como, wow, esto fue alguien que de verdad le metió la ficha. Ahora uno ve un texto bien escrito, pero uno dice, esto no dice nada. O sea, esto lo escribió una IA y no está respondiendo ni nada de lo que nos están preguntando realmente. Entonces el paradigma ahí es muy particular, en qué punto encuentras ese lugar intermedio y en qué punto dejas de volverte tú demasiado flojo para solo copiar y pegar everywhere, ¿no? Ujú. ¿Cómo crees tú que podemos solucionar eso? ¿O dónde crees tú que está la línea para que no se caiga en ninguna de las dos bandos? Pues yo creo que eso está entre parte y parte, ¿no? El emisor y receptor, ¿cierto? O sea, yo creo que como emisor, tú tienes como esa responsabilidad de ser lo más conciso posible. Yo sigo con eso, porque a medida que la IA nos permite hacer más, tú llegas de verdad al punto donde te saturas. O sea, un humano se satura de toda la información que tiene. Y eso es algo que me parece que es como clave en el proceso y es cuando tú necesitas enfoque y necesitas desenfocar. O sea, cuando te enfocas, todo lo demás se desenfoca. Y eso es algo que la gente como que creo que hace falta y no se hace bien. Entonces, en todo esto, yo lo veo mucho como en esa ventana de contexto de cloud. Y tú me decías, ah, el documento de 90 páginas, ahorita lo dijiste como de risa y decías, ah, no, la IA te lo puede leer. La IA tampoco le sirve porque vayas a llenar la ventana de contexto y no va a hacer nada con un montón de like garbage, ¿sí me Ujú. entiendes? Y eso mismo le pasa a los humanos. Entonces, yo creo que hoy estamos en un reto de ser concisos para poder comunicarnos, para poder entendernos, para poder como quitar all the noise y comunicar lo que es. Y eso me parece que es como el reto de hoy en día. Obviamente, ¿aplicado a qué? Porque tú me podrías decir, no, pero no sé, un escritor o tal, que decora todo bien bonito. Sí, eso es otra cosa. Yo estoy hablando mucho del ambiente laboral, ¿cierto? Y del ambiente laboral de startup, del ambiente laboral en el que nosotros estamos, que es rápido, que tiene demasiada cosa. Ahí es donde yo siempre digo, los principios, uno se va como a first principle thinking, aplica para todo. Y es el 80-20. Lo mismo pasa en la comunicación. Todo eso, ¿cuál es el core? Quítale todo lo demás. Pum. Como el training de product management, ¿no? ¿Cuál es el MVP? Ujú. ¿Cuál es el núcleo del producto? Todo lo demás se quita. Eso es como lo que tú aprendes como ejecutivo, como senior, es la clave casi que ni siquiera está en lo que se hace, sino en lo que no se hace. Y eso me gusta mucho siempre estar ahí. Y también Ujú. está en lo mismo. La clave muchas veces no está en todo lo que dices, sino en lo que no dices. Entonces es importante pensar en la importancia de eso. Y para mí, en comunicación, eso es como el pilar que yo veo y es comunica y también y hacia mí también me gusta lo mismo, como pum, esto es y ya. Bien. Ahora, ¿tú crees que hay algún mensaje que nunca deberíamos delegarle a la inteligencia artificial? En el ambiente laboral, por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que es delegarle.
Sí, hay algo que nunca deberíamos utilizar, para lo que nunca deberíamos utilizar inteligencia artificial. No. Para todo lo podríamos utilizar. No se traza esa línea en ningún lugar. Pues a menos que ya me estés preguntando por compliance y No, cosas así, pero no, nada que ver. Ok, y ahora hablemos un poquito de el criterio justamente. ¿Dónde crees tú que es importante o cuáles son las cosas basadas en todo lo que hemos venido hablando que es importante que una persona tenga dentro de su criterio para mejorar su comunicación? importante que la gente tenga dentro de su criterio. Ujú. O sea, si tú vas a empezar a comunicarte en un ambiente laboral con otra persona, que es importante que siempre tengas en mente. El objetivo de lo que quieres comunicar. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Mm, el objetivo de la otra persona en lo que tú tienes que comunicar. Ok. Anything else? Objetivos. Ajá. Sí, o sea, yo pienso que volvemos a mucho a los libros, ¿no? Y hay un libro que es muy famosito que es el de How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Es un buen libro. Y First Principle Thinking, ¿no? ¿Qué necesita la otra persona o cuál es el objetivo de la otra persona con lo que tú le vas a decir? Ujú. Y si tú piensas en esas cosas, vas a tener el criterio para poder entregar el mensaje justo. Y eso me parece que es importante. Ok. Y ahora vamos a hablar de otro tema, porque ahorita o sea, no de otro tema, sino conectándolo con esto. Cuando estamos hablando también de la comunicación en general, hay un punto que es interesante y es el canal de comunicación que escoges. ¿Cómo Ujú. escoges tú el canal de comunicación correcto para comunicarte con los demás? Lo mismo. Es que lo que yo te digo, yo soy muy first principle thinker y para mí es el canal más sencillo, más básico, first, always. Y si por algún motivo no se logra comunicar, escalo al otro. Entonces, un ejemplo, si yo quiero explicar algo, yo lo explico rápidamente por un mensaje, porque sale más rápido. Si no, escalo a un video y grabo un video de 3 minutos. Ujú. Y si no, me toca sacar 15 minutos de una Meet, que es como lo mínimo que deja sacar para explicarlo. Pero entonces yo voy de 30 segundos en mensaje, 3 minutos en video, 15 minutos en una llamada. Y la idea es entender en qué punto la gente lo entiende. ¿Y en qué punto tú defines saltarte uno de los tres pasos? ¿O nunca lo haces? No, Okay. Lo pregunto justamente porque es otro tema interesante y es en qué momento yo estoy poniendo sobre la línea si el método de comunicación me sirve a mí o le sirve a la persona que me está escuchando. Y creo que a la larga lo que dices es muy cierto, mientras el mensaje no sea un buen mensaje y el mensaje sea conciso y el mensaje lleve muy claro qué es lo que quiero lograr, ¿cierto? Y qué quiero que la otra persona llegue a hacer, que llegue a sentir, que llegue a hacer o que llegue a accionar. También está el cómo quiero que llegue a eso. Y uh-huh. muchas veces pasa, y creo que a todos nos ha sucedido, que uno tiene la persona del equipo que siempre te dice como, tienes 2 minuticos para una llamada. Y muchas veces es porque esa persona no está pensando en cómo me comunico yo, está pensando en cómo se comunica él o ella, ¿sí? Pero eso también juega del otro lado, y eso que en qué momento yo estoy pensando solo en cómo me comunico yo y no en cómo la otra persona me entiende. Entonces creo que eso es una línea que es importante trazar y que también, si bien se puede encontrar ese equilibrio en lo que tú dices, en si es un excelente mensaje y yo lo estoy escribiendo perfecto, la otra persona lo va a entender. También es el entender la otra persona en qué situación está y en qué contexto está para entenderlo de verdad. Eso yo pienso que nos lleva al punto con el que empezamos el episodio, que es como para mí el punto más grande de debate, y es hasta qué punto tú eh, adecuas eso y es de verdad útil y productivo y eficiente. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Imagínate, vámonos desde la inteligencia artificial hasta la inteligencia no artificial, inteligencia humana. Si yo, por ejemplo, no sé, yo hablo es que es demasiado, ¿no? 20, 30 personas, puedo hablar yo bajito. Eh, si yo pongo a mi inteligencia artificial y le doy como una skill por persona o le doy como de cómo comunicarse con cada una de esas personas, volvemos a caer en el mismo problema. Saturas el contexto
y la inteligencia lo único que va a poder hacer es comunicarse de acuerdo a cómo se comunica la persona, pero pierde todo el resto de la otra capacidad de el contenido, de pensar en otras cosas. Entonces, y eso le pasa a la inteligencia artificial y eso le pasa a uno también. Entonces, es decir, si yo normalmente tuviese que andar como con un libreto mental que sea específico, o sea, obviamente first principles pues te sirven, pero si yo tuviera que andar con un montón de contexto en mi mente, de verdad que es que a Paula tengo que hablarle así, verdad que es que a Luisa tengo que hablarle así, verdad que es que a Majo tengo que hablarle así, porque si no, no me entienden. Eso llenaría mi mente de tanta cosa que no podría hacer nada más que solo pensar en cómo puedo hablarle a la persona. Entonces, ese tema es lo que yo veo que obvio hay que tener de pronto como unos tails básicos, unos marcadores básicos de ajuste, pero tiene que ser muy mínimo y eso es lo justo y lo necesario para que la comunicación fluya y funcione, no para que sea perfecta. Entonces ahí volvemos al punto y es, si yo pienso en tu ejemplo de la persona que dice, tienes 2 minutos para una reunión, ¿cierto? Y empezamos a pensar en qué significa eso. Y yo te lo puedo como ir desglosando en unos principios de mala comunicación de la persona. Entonces te lo puedo decir mira, ese mensaje no lleva un objetivo, no lleva nada, simplemente es, pum, un primer mensaje que yo tengo que leer 1 hora después, 2 horas después, decirle, ahora sí tengo tiempo, y me dice, no, ya no estoy, ahora puedes en 15, no, yo no puedo en 15. La utilidad y la eficiencia de esa comunicación es bajísima. ¿Sí? La eficiencia de por sí es bajísima. Se pierde demasiado tiempo y no solo eso, sino que para llegar a una respuesta o se necesitan muchos ciclos o rompes el foco de la persona preguntando que si tienes 2 minutos. Entonces, hay un montón de cosas que como que con el ejemplo puntual y con otras cosas están mal. Ahora, ¿en qué momento yo lo ajustaría? Si el tienes 2 minutos es para hablar de que es que tengo que hablar contigo, se murió mi mamá. Ok, eso es algo sentimental, no me lo vas a mandar, ¿sí me entiendes? Eso es algo que requiere ese tipo de comunicación porque estamos hablando del otro objetivo. Estamos hablando de que es algo muy sentimental. De pronto eso no lo quieres comunicar en un mensaje, ¿cierto? De acuerdo. Y eso requiere otro tipo de touch. Ok, pero para el resto y la gran cantidad de mensajes donde la gente dice, tienes 2 minutos. No, es que quería revisar si el botón quedó bien acá. Sí. No, mande el mensaje, mande una foto y te lo respondo en 10 segundos. De acuerdo. Entonces, eso es el tipo de cosas que me parece que tienen que existir como unos patrones básicos para poder que la cosa funcione. Y eso lo llevo yo mucho llévalo incluso a un ambiente social, a un ambiente en el cual pensamos en leyes de cómo nos comportamos nosotros, piensan leyes en la iglesia, en la espiritualidad y cómo eso se comporta como unos patrones básicos para que la gente pueda vivir, ¿sí? Como que cada quien podría vivir como le dé la gana y cada quien se puede comunicar como le dé la gana, pero si estás y logras tener unos conjuntos de cosas donde están kind of good, haces mucho más que si intentas dejarlo todo a un libre albedrío. Libre albedrío. No, ¿cómo es? Albedrío. Siempre hay alguna palabra que me... Pero si me entiendes el concepto. Sí, 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 te entiendo también. Entonces, una Me vez... gusta mucho cómo lo propones porque es justamente el tema de no saturar. Sí, Esa me exacto. parece que es la mejor forma de entenderlo. Sí, y entonces si tú piensas como en las leyes, yo por ejemplo en las leyes digo, hay mucha estupidez, pero esa estupidez es mejor que si no existiera nada, porque da unos principios básicos donde la gente como que kind of can do something, ¿no? Y lo mismo pasa con la religión. Es mejor que exista que no exista, porque el vacío genera una saturación de contexto en la mente de la persona. De acuerdo. Hay algo que me parece que me encanta y es pensar en eso con conducir y los semáforos. Sí. Entonces yo digo, si tú quieres ser una persona que siempre está pensando como yo, tú escoges cuándo pasarte el semáforo. ¿Sí me entiendes? O sea, como que está en rojo, pero estoy seguro que no hay peligro, me lo paso.
pero eso de por sí es saturar el contexto, porque estás Ujú, tomando una decisión. Lo más fácil que puedes hacer es simplemente esperar a que cambie a verde. ujú. Y es No tienes automático. que pensar en nada más. Ujú. De acuerdo. Eso está interesante. Me gusta mucho cómo lo planteas, el tema de la saturación de contenido, tanto para la inteligencia artificial como para la inteligencia no artificial o humana. Me parece que es un punto bien interesante. Mm. Para cerrar con hoy, con el episodio de hoy, Cerremos con hoy. Igual esta tarde cerramos esta con hoy. tarde, sí. Me gustaría también entender, pues quiero hacerte dos preguntas importantes. Una es, en el ambiente remoto, justamente, ¿hay alguna de los tres tipos de conversación que tú digas, para esta no tenemos tiempo normalmente? En realidad no deberíamos tener este tipo de conversación. ¿Tú quieres como que yo responda algo ahí específico? Más bien dime qué quieres que responda. No, te estoy preguntando porque es una cosa que en muchas empresas se ha visto y, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchísimos clientes y hay clientes que de corazón nos dicen como que si es una persona que va a estar a toda hora quejándose y diciéndome que le gusta y que no le gusta, no me interesa, ¿cierto? Yo quiero gente que haga lo que tiene que hacer, entre, lo haga y se vaya, ¿sí? La menor interacción posible. Hay empresas que manejan ese tipo de cultura, es una realidad. Hay muchas empresas que lo hacen así, pero quiero saber tu perspectiva cuál es, porque como te decía, yo sé que estamos viviendo en el mundo de la productividad, pero también en lo personal considero que todos los tipos de conversación son importantes para construir verdaderamente cultura. ¿Cuál es tu take on that? Que la cultura no es algo único. O sea, incluso esa empresa que tú dices está construyendo cultura, pero están Ujú, construyendo su cultura. Y ese es como el punto importante que también hemos hablado en muchos casos, y es, si tú eres explícito y creas cultura con conciencia, vas a estar en un lugar que te guste porque pues estás creando esa cultura, pero también sirve para filtrar y para que la gente que entre también esté de acuerdo con eso. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, no, para mí es muy importante poder comunicarnos a un nivel sentimental. Tú no entrarías a esa otra empresa porque ellos no están mal ni tú estás mal, simplemente son dos grupos que no van a no se trabajar de la misma match. manera. Ujú, Entonces, eso es el punto que yo veo ahí, es tienes que ser explícito con eso y eso también va a guiar cómo te comunicas. En esa empresa se comunican de una manera, en esta de otra. Yo, por ejemplo, si bien a mí me encanta tener comunicaciones profundas, donde hablemos de quiénes somos, de cómo nos sentimos, pero cuando de verdad uno sabe que la gente lo quiere hacer. A mí la comunicación latina del hola, ¿qué tal tu día? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, ahora sí hablemos de lo otro, ¿sí me entiendes? Primero que todo, buenos días. Es ujú. como, no, o sea, Qué bonito saludar y ser saludado. sí, o sea, no, ¿sí me entiendes? Si estamos haciendo el qué, hagámoslo rápido. Ajá. Y eso nos da tiempo y si queremos entrar a una llamada y hablar de nosotros, de nuestras cosas, hagámoslo también. O sea, a mí me encanta tener una conversación sentimental, una conversación de quiénes somos, pero de verdad, no falsa, ¿sí me entiendes? No como No por forzada. ética, Ujú. exacto. Entonces ahí es donde para mí eso debe ser como explícito. Entonces, volviendo al tema de la cultura, esas culturas se definen de esa manera. Y hay algo que sucedió hace poco. Tuve una entrevista, creo que fue el viernes, o sea, hace 2 días, la gente no sabe qué día es, eh, Sí, 2, 3 días atrás. Eh, y la candidata me decía, qué risa, esto se puede publicar un jueves y la por gente eso, no va a saber ni dónde un estamos, mes ¿no? O sea, después, sí. sí, Pero está bien, sí, hace un par de días sí, entrevistaste a alguien. ahí, por ejemplo, di un contexto de más, me Sí. equivoqué, ¿sí ves? La inteligencia artificial no hubiera No. creído en esto, ¿viste? Sí, no. Pero bueno, volviendo a mis errores humanos y a la historia, el, la persona, una candidata que me decía como, es que me gustó mucho el documento de cultura de ustedes, me dijo, me pareció que después, o sea, me dijo también así como, yo me he entrevistado un vuelo en muchos lugares. Y yo, Ujú. Y me dijo, pero no he encontrado un documento de cultura tan honesto como el de ustedes. Me dijo, y eso me llamó la atención. Y me dijo, wow, es que debe ser que ustedes tienen claro qué quieren en la cultura, porque todos los demás son como, queremos que la gente sea responsable, queremos que la gente que se comunique bien, es como, duh, y que, ¿quién no va a Sí. querer eso? A ver, Ujú. ¿entiendes?
Pero nosotros decimos como cosas muy explícitas que chocan mucho. Me dijo, yo te quería preguntar esto porque es que nunca había visto una empresa que pusiera eso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sí me entiendes? Y por lo menos genera esa curiosidad y es como, claro, esa es la cultura. Y ahí yo te puedo explicar que lo que dice ahí, ¿cierto? Porque nosotros decimos que no es un trabajo de 9 a 5, ¿sí? No es un trabajo de esos normales. Me dice, ¿cómo así? Ustedes son todos como, o sea, a ustedes no les importa el balance de work-life balance. Y yo le puedo decir, no, Sí. le puedo decir, no. Ajá. Y nunca lo he creído. Yo creo en el work-life integration. Integration. Eso también lo he dicho mucho explícitamente. Ujú. Entonces la gente dice, oh, wow, eso está bastante claro. Y muchas otras cosas que tenemos ahí bastante fuertes y chocantes. Y la gente dice, ok, ok. O sea, ustedes trabajan después de las 5, sí. ¿Y cuánto más hay que trabajar? Desde que me preguntes eso, ya sé que No lo vas a no lograr, lo vas a sí. lograr y no estás entendiendo la cultura. Porque Ujú. yo te voy a contestar, es que yo no trabajo hasta una hora. Yo trabajo lo Hasta que que... entrego No, y ni siquiera. de lo que quiero trabajar. Sí, yo trabajo porque me encanta, porque estoy Sí. apasionado, porque no encuentro también, a veces no tengo más, a veces sí, tengo cosas chéveres y gente con la que quiero compartir y hacer cosas diferentes, pero a veces no. Y a veces es como, no voy a ver tele. No, me voy a quedar arreglando este problema que me encanta más que ir a perder mi tiempo. Fíjate. Viendo televisión. De acuerdo. Bueno, 3 tips que le puedas compartir a nuestros oyentes para comunicarse mejor utilizando inteligencia artificial para que la pregunta te guste más. Sí, no. Ser concisos. Creo que ya lo dije como 10.000 veces en esta llamada casi. Esta tarde, En sí. este podcast. Ya lo dije, como ser concisos. Dos, aplicar el feedback loop humano IA y a humano, como sea que lo vayan a hacer. Creo que eso es súper importante. Y tres, que creo que no lo dije explícitamente, pero siempre lo pensé, y es esa importancia de leer lo que hemos dicho, ¿no? Que puede ser como la Rewrite. revisión. Ujú. Pero quiero cerrar con eso porque yo creo que hoy en día algo que yo hago mucho, mucho, es leer. O sea, yo creo que hoy en día somos como consumimos mucho contenido porque te genera, como todo el mundo es más productivo, todo el mundo te manda 100 mensajes. Y si tú quieres ser una persona como coherente, los vas a leer, Ujú. de verdad, y vas a procesar y vas a pensar. Entonces tú te encuentras leyendo bastante. Entonces, yo creo que esa habilidad de hacer como, ¿cómo se llama eso? Como light reading, skimming y todo eso Ujú. creo que es muy importante hoy en día. Entonces, ajustándolo a comunicación en la era IA, esas tres. ¿Tú? Ok. ¿Qué tips tienes para la gente no artificial? La gente no artificial. Entender siempre y pensar muy bien en qué comunicación están, en qué tipo de conversación están. Creo que ese es para mí el tip más importante de todos. Siempre hay un tipo de comunicación y casi siempre cae en uno de estos tres. O es práctica, o es emocional, o es más de conexión. Entonces, creo que eso para mí es lo más importante. Paren en todas las conversaciones que tengan y piensen muy bien si ya está seteado o qué quieren setear. Porque creo que eso, a veces también la conversación empieza y ninguna de las dos partes sabe bien en dónde poner la conversación. Mm. Si saben qué quieren lograr y si realmente saben a dónde quieren llevar esta comunicación, pueden setear ustedes el presente, pero que siempre lo hagan. Y bueno, voy a dejarlos con otro tema que me parece, o una frase que me pareció interesante, y es que comunicar bien no necesariamente es sonar bien. No siempre tenemos que sonar bien para saber comunicarnos de manera adecuada. Lo que es verdaderamente importante en la comunicación es que la persona o la entidad con la que nos estamos comunicando de verdad entienda lo que queremos comunicar. Entonces, lo más importante de la comunicación no es cómo suene ni que suene bonito, es que se entienda lo que estás diciendo. Buenísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de A5X. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.